Módulo número 5. La personalización de los Team Projects. Es muy común como administrador que necesites realizar alteraciones a los Team Projects que vienen por definición. Esto sobre todo porque muchas veces necesitamos adecuarnos a la metodología de desarrollo de software que estamos llevando, que puede ser la de Microsoft Solution Frameworks. Alterar un work item y sus definiciones va a generar que el Team Foundation Server sea capaz de adaptarse a las necesidades que necesitamos. De esta forma, vamos a encontrar muchas formas posibles de personalizar. Podemos agregar campos, podemos modificar días, podemos establecer alertas. Vamos, podemos hacer muchísimos procesos de personalización enfocándonos en las queries o bien modificando los work items. De tal manera que la mayoría de las cosas que vamos a estar revisando ahorita vamos a meternos específicamente en lo que sería la personalización. Hay muchísimas más formas de personalización. Por desgracia van más allá del curso porque son muchísimas. Sin embargo, puedes encontrar una descripción mucho más extensa dentro del MCDN. Como bien sabes, el TFS centraliza una gran cantidad de datos sobre el ciclo de vida de desarrollo de software. En general, los elementos de trabajo. Puesto que los datos valiosos tanto se mantienen en el TFS, esto es fundamental porque los usuarios tendrán que tener un mecanismo rápido y fácil para obtener los datos que necesitan para su trabajo del día a día. Como administrador de TFS es probable que se te pida ayudar a crear consultas de elementos de trabajo para muchos de los miembros que son menos técnicos de la empresa. Esta sección que vamos a ver va a detallar las habilidades necesarias para crear consultas de elementos de trabajo. Al permitir que las consultas de elementos de trabajo que se organizan en carpetas y subcarpetas, Team Foundation Server nos da una herramienta bastante interesante para trabajar. El TFS 2010 proporciona un mecanismo para organizar y gestionar las consultas. Incluso un gran número de consultas pueden ser accesadas con facilidad. Anteriormente al TFS 2010, todas las consultas se mantuvieron en una sola carpeta, lo cual hacía bastante tediosa la organización. Hoy en día vas a tener una estructura para organizar las carpetas muchísimo más sencilla, que son los Word Item Query Folders. Dentro de estos vas a poder tener todo establecido en un solo lugar. Estos Query Folders también van a necesitar permisos, de tal manera que necesitarás establecer la seguridad apropiada para estas partes. Debes tener permiso de control total establecido para agregar y eliminar y mover archivos y carpetas, así como las consultas en la carpeta denominada Mis Consultas. De forma determinada, al crear una consulta o una carpeta, se le asigna como propietario de la consulta o la carpeta y tendrás permisos de control total establecido. En la tabla que tienes dentro de tu manual, encontrarás los permisos de consulta que se establecen a través de cada una de las carpetas. Para gestionar las consultas y carpetas del equipo de consultas, debes de tener los permisos siguientes para realizar las tareas asociadas. Por ejemplo, tenemos para ahí la Query Permissions de lectura. Y estas tareas, ese permiso solamente va a soportar ver y correr una query o verla dentro de su folder y ver el contenido del. Recuerda que para realizar consultas debes ser miembro del grupo de lectores o de los elementos de trabajo. De la misma manera, para guardar una consulta con una consulta de equipo, debes de tener también los permisos requeridos. Ahora bien, tenemos básicamente tres tipos de listas. Una consulta de lista plana te permite generar una lista de elementos de trabajo y generar informes. Una lista fija de elementos de trabajo es especialmente útil cuando se desea llevar a cabo una tarea. Por ejemplo, buscar un elemento de trabajo con un identificador desconocido, comprobar el estado o en otros ámbitos de alguna columna varios elementos de trabajo relacionados. Bien, buscar elementos de trabajo que desean vincular a otros elementos de trabajo o exportar los elementos de trabajo de Office Excel hacia Project para actualizaciones masivas de los campos de columna. Puedes convertir una consulta de lista de plana, ya sea en elemento de trabajo o bien en una consulta directa con enlaces, o una consulta de tipo árbol para los elementos de trabajo. Para ver las relaciones de dos niveles entre los elementos de trabajo que se relacionan sobre la base de cualquier tipo de enlace, puedes utilizar los elementos de trabajo y enlaces directos. Para ver múltiples niveles de relaciones jerárquicas entre los elementos de trabajo,
puedes utilizar el árbol de la consulta de artículos de trabajo. La consulta de vista de árbol requiere que todos los vínculos que asocian a los elementos de trabajo estén vinculados como padres e hijos. Una consulta de tipo árbol te va a permitir buscar y modificar los elementos de trabajo que están relacionados con los vínculos entre padres e hijos, o los tipos de enlace cuya topología es el árbol por el cual mediante la consulta del árbol de vista se está realizando. Dentro de la consulta del árbol puedes centralizar diferentes partes del árbol o expandir y contraer los nodos. Además, mediante Team Explorer puedes establecer sangrías o anularlas, así como también a través de Team Explorer puedes utilizar la operación de arrastrar y soltar para mover y copiar los elementos de trabajo y modificar la jerarquía. También puedes rápidamente crear o eliminar los enlaces de los árboles desde el Team Explorer. Considera utilizar una consulta de tipo de árbol cuando quieres ver la jerarquía que se ha generado, cambiar la jerarquía del árbol, añadiendo o copiando o moviendo las relaciones de los enlaces de los elementos de trabajo, o bien exportar la lista de árbol para Excel, para que desde ahí realices operaciones de actualización masivas. Puedes utilizar la vista de árbol solamente con los elementos de trabajo de la lista que se relacionan con el tipo de árbol. Esta topología de enlaces es bastante interesante, dado que lo vamos viendo siempre en forma jerárquica. Para ver las relaciones de dos niveles entre los elementos de trabajo que se relacionan sobre la base de cualquier tipo de vínculo, puedes utilizar los elementos de trabajo y consulta directa de cada uno de los enlaces. Como te darás cuenta, cada una de esas tiene diferentes implementaciones y diferentes usos. Cada uso que tú le vayas estableciendo pues dependerá más que nada de las necesidades que tengas. Al fin de cuentas, cada una de estas dos que hemos visto, la plana y la de árbol, te va a permitir diferentes cuestiones. Ahora bien, la query de tipo de enlace directo te permite buscar elementos de trabajo asociados a través de los vínculos, de tal manera que los enlaces directos pueden centrarse en un grupo de elementos de trabajo y sus vinculaciones al expandir o contraer los nodos de cada hoja. Además, utilizando Team Explorer, puedes utilizar la operación de arrastrar y colocar para mover o copiar las relaciones entre cada uno de los enlaces. Una vista de los vínculos directos de los elementos de trabajo es especialmente útil cuando se desea realizar ciertas tareas. Estas tareas pueden incluir, en un momento dado, la evaluación de los cambios que se hicieron a los elementos de trabajo, evaluar los cambios que se hicieron a los elementos de trabajo dependiendo de un punto en el tiempo, la gestión de los compromisos adquiridos con otros equipos del proyecto, gestionar dependencias entre los proyectos, o bien cambiar las relaciones de enlace al mover o copiar también los elementos de trabajo. Obviamente también a través de ese tipo de consultas vinculadas puedes exportar los enlaces directos hacia Office Excel para actualizaciones masivas de los campos de cada columna. Ahora vamos a hablar de cómo modificar o crear un Word Item Query. Las dos formas principales de la creación de consultas de elementos de trabajo son a través de Team Explorer y a través de Team Web Access. Aunque las consultas de elementos de trabajo pueden ser generados y ejecutados textualmente, en la mayoría de los casos los usuarios desean tener una forma rápida para tener acceso a la ejecución de las consultas. Hay algunas características de consulta que no están disponibles en cualquiera de las interfaces gráficas. Por ejemplo, no se puede crear una consulta de interfase gráfica, una consulta a SOF o el valor del elemento de trabajo a partir de la fecha y la hora en el pasado. Para esta ejecución de tipo gráfica, puede utilizar el Application Programming Interface, una API de código, o utilizar el Programming Interface o bien los Team Foundation Power Tools desde la línea de comandos. Es interesante nombrar a los Team Foundation Power Tools, más adelante los vamos a ver. Son cuestiones adicionales de Microsoft para el TFS, aunque no son desarrolladas específicamente por Microsoft. Editar una query o la edición de la misma es tan simple como generar una nueva consulta. Simplemente hay que hacer clic en una consulta de elementos de trabajo dentro del Team Explorer y hay que seleccionar editar la query. A continuación se puede editar la query de elementos de trabajo para incluir la agregación o quitar campos, modificar el orden de clasificación, cambiar el tipo de consulta o cambiar el filtro. Recuerda algo muy importante, también puedes copiar una consulta de elementos de trabajo y pegarla de nuevo en Team Explorer. Esto te va a generar una copia de la consulta ya existente, la cual solamente tendrás que renombrar y con eso tendrás todo listo.
El idioma de trabajo es una consulta de elementos de sintaxis similar a SQL, la cual sirve para realizar consultas de elementos de trabajo. Te permite extraer rápidamente información para el Team Foundation Server y presentar un subconjunto de los datos de elementos de trabajo a los usuarios. Como administrador, es probable que necesites ayudar a los usuarios no técnicos en la creación y el mantenimiento de las consultas de elementos de trabajo. La comprensión de este lenguaje Word Item Query Language, el WIQL, te va a permitir demostrar a los usuarios nuevas funciones para cada una de las mismas. Ahora, hay algo interesante aquí dentro de esto. Cuando generas una query de búsqueda para los elementos de trabajo, puedes definir una o más cláusulas que identifiquen un set de trabajos que quieres buscar. Para cada cláusula puedes especificar un campo, un operador y un valor o una variable. Por ejemplo, si quieres buscar por todo el trabajo con un proyecto en particular, debes especificar en el campo del Team Project que sea igual a y el nombre del equipo del proyecto como valor. De esa manera vas a poder especificar variables también como la @project, la cual representa el grupo de trabajo actual. En la página número 27 de tu manual podrás revisar parte de la sintaxis del denominado WIQL. Realmente este lenguaje es bastante interesante para trabajar dentro de TFS. Hay distintos métodos para la creación de consultas de elementos de trabajo. Puedes crear una consulta de elementos de trabajo mediante el Team Explorer o a través del Team Web Access, o puedes crear las consultas utilizando elementos de trabajo como si fuera una consulta común y corriente. Una consulta WIQL es similar a una consulta SQL, como habíamos comentado. A pesar de que solo es similar a SQL, los administradores debemos de familiarizarnos rápidamente con el WIQL, lo que puede ayudar a que los usuarios tengan rápidamente la información, y debemos de apoyar a los usuarios. Es muy difícil darle un curso a un usuario de SQL, entonces pues sí, realmente te va a tocar a ti estarlo haciendo. Ahora bien, también es cierto que lo peor que te podría pasar es que no fueras capaz de leer una consulta así de sencilla. Es un ejemplo típico de una consulta de WIQL que utiliza los nombres de referencias para los campos. La consulta selecciona los elementos de trabajo en el campo y la prioridad donde le estamos diciendo que sea igual a 1. La consulta devuelve el identificador y el título de la unidad vuelve en forma de columnas. Los resultados estarán ordenados por el ID en forma ascendente. Ahora bien, dentro del MCDN podrás encontrar más definición sobre las definiciones de XML para que puedas irte adentrando un poco más con esto. Puedes ejecutar las queries en forma contextual utilizando muchísimas formas. Una de las formas podría ser a través del TFS API. Por desgracia, no lo vamos a revisar. La forma más común es a través de los Team Foundation Power Tools, que son utilizadas para ejecutar queries de tipo WIQL. Es ejecutado a través de una línea de comandos y es la query de TFPT. Así de sencillo, utilizamos dentro de la línea de comandos el TFPT seguida de la query que queremos ejecutar. Algo muy interesante de la ejecución de estas queries que hemos denominado es extraer la información. Puedes extraer la información utilizando Excel para extraer la información de cubos multidimensionales que nos proporciona el TFS para los datos que vamos a exponer. Esto permite que las tablas dinámicas podemos guardarlas pivoteando los datos. Sin embargo, esto significa que los datos no pueden ser perfectamente sincronizados con los datos de un trabajo ejecutándose, dado que a lo mejor el cubo no se ha procesado, o el cubo se procesa cada 2 días, o cada 3 días, o cada 2 horas. Obviamente, hasta que el motor de procesamiento se ejecute, los cambios hechos a los elementos de trabajo no se mostrarán en los informes de Excel. Necesitamos Excel 2007 o 2010, o cualquier posterior que tengamos, para poder generar estos reportes. Y, muy importante, debemos de tener permisos del TFS Warehouse Data Reader para accesar al cubo de SQL Server Analysis Services que tiene alojados los datos del TFS. Para crear un informe nuevo en Excel, nada más hay que hacerle clic en cualquier consulta de elementos de trabajo plana y seleccionar crear informe en Microsoft Excel.
Hay que tener cuidado con algo, no se pueden crear informes de Excel desde consultas jerárquicas. Muy bien, pues es hora de tu primer laboratorio, en el que vas a generar el subfolder para la query, vas a generar una nueva query, vas a copiar un Word item dentro de la query, vas a renombrarlos, vas a mover una query de folder o un subfolder, vas a establecer los permisos de cambio del query folder. Una vez terminado tu laboratorio, te recuerdo que continuaremos con otra sección de este módulo número 5. Para trabajar con los Word Items es muy interesante recordar que podemos personalizar la forma en la que el seguimiento de un proyecto de equipo y el diseño del flujo de trabajo se está estableciendo. Podemos modificar justamente el flujo de trabajo, el trabajo de los formularios y cada uno de los elementos, los campos de datos. Esta personalización de uno o más objetos de seguimiento nos permitirá generar nuestras propias definiciones de los Word Items, las cuales deberán de acoplarse más entonces a nuestra metodología que estamos implementando, o a veces no necesariamente a la metodología, simple y sencillamente a cuestiones que necesito que a lo mejor el TFS no tenía por default. Los tipos de elementos de trabajo se definen las reglas, los campos, los estados, las transiciones de un elemento de trabajo que se realizarán en el seguimiento de un proyecto de equipo, como por ejemplo requisitos, bugs, riesgos y cada una de las actividades. Estos objetos también pueden especificar los campos que pueden utilizar para realizar un seguimiento de datos y mostrar el formulario para el tipo de elementos de trabajo. Hay tres componentes básicos principales que definen un elemento de trabajo. El primero son los campos de elementos de trabajo, los cuales definen los tipos de datos que se asocian con un tipo de elemento de trabajo para generar la relación. Cada campo se define por una serie de atributos, incluyendo su tipo de datos, su uso en la presentación de informes y si es o no indexado. También puedes especificar los elementos opcionales que restringen o rellenan automáticamente las condiciones del lugar en los valores que pueden introducir en el campo a través del formulario de elemento de trabajo. También vas a contener el flujo de trabajo, lo cual define cómo un elemento de trabajo tiene seguimiento mediante la definición de los estados, transiciones y razones por las cuales un elemento de trabajo puede avanzar desde un estado abierto o activo o bien a un estado de cerrado o completado. Y la tercera forma son la forma de elementos de trabajo, la cual define el diseño y los contenidos que aparecerán en el formulario que los miembros del equipo pueden interactuar para realizar un seguimiento de elemento de trabajo. Otros elementos del Word Item son los tipos de enlace, el cual define las reglas y las restricciones que el control que se va a tener entre los elementos de trabajo. La lista global que define una lista de valores es una lista de selección que puede utilizar tipos de elementos de trabajo para seleccionar un valor para un campo de elemento de trabajo. También puedes implementar las denominadas categorías, las cuales definen un grupo de tipos de elementos de trabajo que siguen los artículos similares de trabajo, pero se conocen por nombres diferentes. Las categorías son muy útiles para el funcionamiento de las consultas, para generar informes y el establecimiento de tipos predeterminados de elementos de trabajo en casos específicos. Es una organización al fin de cuentas. Recuerda que puedes agregar y personalizar los tipos de elementos de trabajo para el conjunto predeterminado del TFS. Esto te ayuda con los procesos que utiliza tu equipo y las formas en que te comunicas con ellos. Por ejemplo, puedes que desees crear los tipos de elementos para un error específico del proyecto, una solicitud de cambio, un requisito de calidad del servicio, un riesgo o simplemente para la administración, o bien para una tarea basada en escenarios. Después de que es creado un elemento de trabajo que contiene los campos y el comportamiento que se definieron en el tipo de elemento de trabajo desde el que se creó, cada tipo de elemento de trabajo es un conjunto de definiciones XML que se pueden crear o modificar para personalizar el tipo de elemento de trabajo para satisfacer tus necesidades. Las definiciones de elementos de trabajo son mantenidos y administrados por el Team Project. Ahora bien, recuerda algo muy importante. El hecho de que se pueda hacer no quiere decir que lo tengas que hacer. Como administrador deberás evaluar si la creación de nuevos tipos de elementos de trabajo son necesarios. Si tienes un elemento de trabajo existente de tipo que es similar a la propuesta de un nuevo artículo, pues considera agregar un campo para el trabajo existente en lugar de crear nuevos tipos de elementos de trabajo. Esto porque al fin de cuentas es administración y tiempo que puedes estar utilizando para otras tareas. La creación de nuevos tipos de elementos de trabajo
podría añadir trabajo adicional con el fin de implementar una eficacia. Eso es cierto. Y sin embargo, no necesariamente tenemos que cumplir con a veces los denominados caprichos de los usuarios que tenemos a cargo. Recuerda que como administrador también tendrás que aprender cuándo una cuestión es importante y cuándo no. Recuerda que puedes añadir y personalizar los tipos de elementos de trabajo para su uso dentro de tu proyecto cuando cada equipo lo defina en forma específica. Cada tipo de elemento de trabajo puedes añadir campos, los estados y transiciones, y puedes cambiar el diseño del formulario. Para cada campo definido, se pueden agregar reglas y definir los valores permitidos. Para personalizar los elementos de trabajo, las condiciones siguientes deben de cumplirse. Debes de tener una copia de Visual Studio, en la cual tengas instalado Team Explorer y una conexión a Team Foundation Server. Si puedes establecer la conexión con Team Foundation Server y ya tiene los permisos adecuados, podrás realizar personalizaciones básicas en un tipo de elemento de trabajo a través del símbolo de sistema, o bien de archivos por lotes en un archivo de secuencia de comandos. Para realizar este procedimiento, y esto es muy importante, debes ser miembro del grupo de Team Foundation Administrators o miembro del grupo Project Administrators Group. Si no tienes estos permisos, no podrás realizar un cambio a la estructura de los elementos de trabajo. Y básicamente lo haces a través de definiciones de tipo XML. Vamos a generar un nuevo elemento de trabajo que se denomina bug. La descripción es para seguir los bugs y sus defectos. Si tenemos una lista global, los campos que quieras establecer, el workflow y la forma que vas a implementar dentro de cada una de los mismos. Como estábamos comentando, un tipo de elemento de trabajo se define a través de archivos XML asociados con proyectos de equipo. La forma más fácil de crear un nuevo elemento de trabajo es comenzar con un tipo de elemento de trabajo ya existente. Para obtener un tipo de elemento de trabajo, puedes exportar una plantilla que contenga todo el proceso, lo cual te va a proporcionar todos los elementos de trabajo con la plantilla inicial. O bien, puedes descargar un tipo de elemento de trabajo único de un proyecto de equipo existente. Y bien, hay tres áreas principales de personalización para un elemento de trabajo. Los primeros son los campos, o bien datos de seguimiento para una instancia de elemento de trabajo. Es donde almacenamos toda la definición existente. El flujo de trabajo, que es un elemento de trabajo que está definido por dos elementos, la disposición de los estados y las transiciones entre los estados. En un estado defines una etapa del ciclo de vida que el elemento de trabajo puede tener, y dentro de este también puedes establecerlo como cerrado, en desarrollo o en espera. Y también contenemos el formulario. Es una definición de tipo de elemento de trabajo con interfase gráfica para el usuario. Esta definición es utilizada tanto por Team Explorer y por el Team Web Access para dar formato al elemento de trabajo para la vista. Recuerda que estos cambios que podemos realizar dentro del TFS son pensados y evaluados antes de realizarlos. Puedes personalizar el modo en que utilizas un campo de trabajo predefinido para un tipo de elemento de trabajo, o crear campos nuevos que apoyarán los datos adicionales del seguimiento de requisitos. Probablemente se te pida personalizar un campo de elemento de trabajo cuando necesites cambiar la etiqueta del campo para que coincida con las convenciones de nomenclatura de tu equipo. Hay mucha gente que no le gusta verlo como revisado, lo quiere ver como checked, o no quiere verlo como en transición, lo quiere decir cambiando. Bueno, ese tipo de cuestiones las puedes hacer. O también para cuando quieres agregar o modificar los valores asociados a un campo, cuando quieres establecer un campo nuevo para la captura de datos específicos para el proceso del equipo o por los requisitos de seguimiento, para definir o personalizar una lista de selección, o para cuando quieres establecer una lista de selección con una lista mundial de apoyo a la coherencia entre los grupos y la facilidad de mantenimiento. Eso sobre todo para cuando estamos trabajando con diferentes lenguajes. Recuerda que los formularios nos sirven para mostrar la información de los elementos de trabajo o para permitir a los usuarios introducir datos o seleccionar opciones. Puedes controlar la apariencia y el comportamiento de los campos en los formularios de cada elemento de trabajo mediante la definición de los campos en la definición de tipo de elemento. En la definición de tipo de elemento definirás un campo especificando un nombre, una referencia y un tipo,
Los campos también pueden tener definidos, incluir un texto de ayuda o bien seguimiento de reglas y que muestran el comportamiento de presentación de informes específicos. Los campos de tipo elemento de trabajo se mantienen para una colección de proyecto de cada equipo. Puedes cambiar el atributo a renombrado y eliminar los campos existentes. Para quitar o mover elementos de tipo field en un elemento de trabajo, puedes modificar el archivo de definición de elementos de trabajo. Debes agregar o quitar los elementos de campo de la sección de campos, así como la disposición y los controles definidos en la sección del formulario. Después de haber modificado el tipo de elemento de trabajo, puedes importar el archivo XML y comenzar a utilizar el tipo de elemento de trabajo actualizado. Recuerda que tú controlas el flujo de trabajo de un elemento de trabajo mediante la definición de su estado inicial, sus estados válidos, las transiciones válidas entre los estados y las razones válidas para las transiciones. Los usuarios o grupos que tienen permiso para realizar las transiciones deben de ser establecidos dentro de cada elemento de trabajo. Para cambiar el flujo de trabajo, debes de ser miembro del grupo de administradores de Team Foundation o bien miembro del grupo de administradores de proyecto para este proyecto en específico. Como te darás cuenta, este módulo estamos hablando muchísimo de lo que nos pueden llegar a pedir de modificaciones y sobre todo con empresas en donde se llega a implementar el TFS. Si tu rol es ser consultor de este tipo de tecnologías de Microsoft, es muy probable que te pidan hacer muchas modificaciones a todo este tipo de cuestiones, por lo cual deberás de evaluar muy bien con el manager de proyecto si vamos a realizar o no y por qué realizar cada una de estas modificaciones. Otras cuestiones de cada uno de los work items. Para procesar los templates puedes soportar más opciones para impactar al uso de cada uno de los work items. Por ejemplo, los link types. Al personalizar los tipos de enlace de Team Foundation Server 2010, se pueden definir tipos de vínculos. Estos tipos de vínculos definen cómo los elementos de trabajo pueden estar relacionados entre sí. También definen las reglas y restricciones que el control de las relaciones puede tener dentro de los elementos de trabajo. Estos enlaces te permiten una expresión muy fuerte de relación entre los elementos de trabajo. Por ejemplo, hacer relaciones niño a padre o padre a predecesor. Estas relaciones pueden ser definidas para ambos enlaces hacia adelante y hacia atrás. A pesar del poder que tienen las relaciones, como administrador es probable que no se te llame para crear un gran número de tipos nuevos de enlaces. Sin embargo, es probable que sí te llamen. Esto depende muchísimo de la forma de trabajo de cada empresa, de cada team project, pero ya como personas físicas. Todo lo que pueden hacer con ello es muy bueno, pero los link types justamente te van a permitir esas relaciones para los clientes y muchos clientes sí piden hacer ese tipo de modificaciones para el TFS. ¿Por qué? Pues muchas veces porque es la forma en la que lo han trabajado durante años. Ellos están acostumbrados a manejar ciertos vínculos o ciertas formas de hacerlo. Ahora bien, quiero hacer aquí una pausa que no había hecho yo durante el curso para así comentar que es demasiado difícil llegar a implementar TFS 2010 en una empresa que no tiene una metodología para el ciclo de vida y el manejo del ciclo de vida de una aplicación o proyecto. Muchas empresas desean implementar el TFS 2010 antes de siquiera saber qué es el Microsoft Solution Framework, o cuál es la tecnología de UML, o cuál es la forma en la que lo hace Rational. Este problema es muy subsecuente en las empresas en Latinoamérica y bueno, en todo el mundo, pero se ha definido muchísimo últimamente y se ha acentuado, dado que TFS mucha gente lo vende sin preguntar si se tiene o no una forma de llevar el proyecto. Es muy importante para ti como administrador o como vendedor o como partner o como desarrollador del TFS que sepas si la empresa tiene o no este tipo de background. Si no lo tiene, toda esta parte que estamos viendo ahorita de personalización puede ser que te pidan hacer demasiados cambios o hacer ninguno. ¿De qué dependerá? Pues por desgracia de la cultura que contenga cada una de las empresas. Si la empresa realmente quiere hacer las cosas bien, como según ellos las hacen, te van a pedir muchísimos cambios. Y si no te piden ningún cambio, es porque o están conformes
o porque simple y sencillamente no saben manejar o llevar a cabo un ciclo de vida de un proyecto, de una aplicación. Sí quería hacer ese hincapié en este momento, aunque a lo mejor tardé muchos módulos en hacerlo, porque es una problemática muy severa que se tiene dentro de las empresas. Muchas veces, espero que no sea tu caso, las personas que toman este curso nunca han tomado un curso de Microsoft Solution Frameworks. No saben cuáles son cada una de las etapas, no saben qué es la fase de visionamiento, de planeación, de desarrollo, de testeo. No saben qué es una asignación de riesgos, una asignación de activos, un seguimiento de cambios, un control de cambios, etcétera. Entonces, espero que no sea tu caso, y si lo fuera, es muy importante que revises el Microsoft Solution Frameworks o alguna otra metodología, eh, de preferencia la de Microsoft, ¿no? Por ser un producto Microsoft. Las categorías nos pueden ayudar para agrupar y gestionar los tipos relacionados de elementos de trabajo. Una categoría es un contenedor para uno o más tipos de elementos de trabajo que se pueden utilizar para el seguimiento, o bien para una consulta, o para la generación de un reporte. Puedes definir las categorías de tipos de elementos de trabajo para ayudar a las consultas de ejecución y el seguimiento de la información, que puede ser similar. Mediante el uso de categorías dentro de una asociación en un tipo de elemento de trabajo, puedes generar mejores agrupaciones. Cada categoría tiene un nombre y un nombre de referencia que debe ser único en el proyecto de equipo. Las categorías se especifican en un archivo de tipo XML que puedes importar al Team Foundation Server para uso con un proyecto en específico. Como has definido tipos de elementos de trabajo, es posible que algunos campos compartan el mismo conjunto de valores. Con frecuencia, puedes compartir a través de varios tipos de elementos de trabajo e incluso a través de varios proyectos de equipo. Algunos de estos valores de lista de elementos pueden cambiar con frecuencia, tales como el número de compilación que se realizaron durante la noche o durante el día, y todo lo que se requiera administrar. Para eso tenemos las listas globales. Mediante el uso de listas globales, puedes reducir al mínimo el trabajo necesario para actualizar una lista que está utilizando un número de elementos. Las listas globales pueden ser especialmente útiles cuando una lista debe ser la derivada de un sistema de terceros. El nombre de cada lista global debe ser único dentro de una colección del equipo de proyecto. Las listas globales se mantienen para una colección del equipo de proyecto como archivos XML que se pueden enumerar, importar, exportar y hasta eliminar. Puedes compartir elementos de la lista entre los múltiples tipos de elementos de trabajo para una colección del equipo del proyecto, o mediante la inclusión de los elementos de lista dentro de los denominados Global List. De tal manera que una lista global es un conjunto de elementos que se almacenan y se utilizan dentro de todos los proyectos de equipo que definen un conjunto. Las listas globales son útiles para los campos de elementos de trabajo que se definen entre varios tipos de elementos de trabajo, tales como el sistema operativo que se encuentra en construcción y algunos campos más que tú puedes definir en forma manual. Ahora bien, vamos a hablar de las denominadas Power Tools y cómo se instalan y configuran las Power Tools. Las Power Tools te dan una funcionalidad adicional dentro del TFS. Está disponible dentro del Visual Studio Gallery. Por ejemplo, tienes un editor de procesos, mejoras en el Team Explorer, el Windows Shell Extensions y demás cuestiones. Nada más hay que tener algo muy en cuenta. No es una aplicación soportada por Microsoft. Para bajarla o descargarla hay que entrar al Visual Studio Gallery. Dentro de tu manual encontrarás rápidamente la liga. Y bueno, solamente hay que buscar los Power Tools. Y aquí están los Team Foundation Power Tools. Obvio, hay que bajar la versión más reciente. Y desde aquí obviamente también podrás revisar y aprender a manejarlos. De tal manera que una vez que los has descargado, puedes proceder a la instalación.
ha llegado la hora de tu siguiente laboratorio, en el que vas a personalizar los work items. Suerte en tu laboratorio y al terminar con el mismo regresaremos para revisar un par de temas más. Algo muy interesante que contiene TFS, bueno, dentro de todo lo interesante que contiene, es la generación de alertas. Las alertas te van a permitir enviar mensajes de correo electrónico para cuando hay un evento dentro del TFS. Esto te puede proporcionar un recordatorio por correo electrónico que una acción debe tomarse. Las alertas de correo contienen de forma predeterminada la información básica sobre el evento, además de un enlace a la correspondiente página web del Team Access. De tal manera que si lo que deseas es implementar ese tipo de alertas, hay que configurar el TFS para soportar alertas. La razón principal de las fallas de las alertas es porque el servidor de SMTP las está rechazando. El servicio de envío de los correos electrónicos, el TFS Service en muchos casos, se debe conceder el permiso para enviar correos electrónicos a nivel del servidor SMTP. Esto es especialmente necesario en los servidores como Exchange. Entonces, para que no te pase que se bloquean las alertas, hay que configurar el SMTP dentro de Exchange, permitiéndole acceso al TFS Service. Recuerda que puedes personalizar el contenido y el formato de las notificaciones del correo electrónico que estás enviando. Para esto hay que hacer la modificación de un archivo de estilos, una hoja de estilos de XSL. Los miembros del equipo pueden configurar alertas de Team Project para distintas notificaciones y especificar si desean un formato HTML o de tipo formato enriquecido. Por ejemplo, puedes generar notificaciones para los proyectos, para los elementos de trabajo y para los eventos de generación. Y puedes personalizar la apariencia de las notificaciones que se envían al usuario de Team Foundation. Las notificaciones por correo electrónico de los archivos de transformación se almacenan en la carpeta del servidor de la aplicación. Y básicamente para la modificación de un archivo XML puedes utilizar desde el Notepad hasta Visual Studio. Hay que tener cuidado con algo: el contenido de los correos electrónicos que se emiten se genera automáticamente desde el archivo teamfoundation.xsl y está por encima de los archivos Word Item Set Event XSL. Si modificas el archivo teamfoundation.xsl, esto no es recomendable, dado que puedes sobreescribir la funcionalidad que tenían los templates. De tal manera que hay que tener cuidado con este tipo de acciones. En vez de modificarlo, trata de hacer una prueba, copia o haz un respaldo, como siempre, de esta plantilla de inicio. Ahora bien, ¿cómo se hace esto? Lo vamos a revisar ahora en tu siguiente laboratorio y último de este módulo número 5. Vas a ver cómo hacer el setup para las alertas del TFS 2010. Suerte en tu laboratorio y una vez terminado tu laboratorio nos vemos en el módulo número 6.